Les invitamos a escuchar la entrevista que Ana Cristina Bracho concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky. Estamos en tiempos donde la legalidad internacional, ese pacto para que funcione el orden mundial, ha sido dejado de lado frente a la reafirmación del dominio supranacional de Estados Unidos. Nosotros estamos ante una acción en el marco del bloqueo a Venezuela, es decir, Venezuela tiene desde el año 2014 una ley dictada por los Estados Unidos, hipotéticamente en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, de la que deriva todo un entramado jurídico que tiene puntos muy destacados, como un decreto del periodo Obama que declaró a Venezuela como amenaza, y a partir de allí se dictan medidas coercitivas unilaterales sobre muchas áreas. Entre ellas se habían dictado medidas sobre la Compañía Nacional Aérea, que es Conviasa, algunas naves y algunos funcionarios venezolanos. Sin embargo, como es un hecho conocido, las coerciones no logran los objetivos. Venezuela logra llegar a un punto de recuperación económica, incluida la recuperación aérea. En Venezuela se está recuperando la presencia de líneas, la compra de aviones nacionales y se compra este Boeing a Mahan Air, que es una compañía iraní. Esa transacción es una transacción normal, legítima, registrada ante la Autoridad Internacional Aeronáutica. Sin embargo, es objetada por Estados Unidos, quien señala que no puede Irán venderle a Venezuela ni Venezuela comprarle a Irán, en el marco que son dos países como Rusia que son objeto de estas medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, ese avión fue comprado, ese avión estaba registrado, ese avión estaba en rutas comerciales con una compañía nueva que es Entrasur. Entrasur es una compañía venezolana destinada fundamentalmente a actividades de carga aérea. Entonces vemos actividades humanitarias porque Entrasur ingresa a Venezuela medicinas, fundamentalmente vacunas e insulina, y actividades como la que se prestó ese día, que era un vuelo charter para la venta de unos repuestos de una compañía privada. Sin embargo, en ese momento en el que llega el despacho de la mercancía, Venezuela se consigue con que, pese a que había pagado la recarga de combustible para seguir volando, le es negado en alegación de la aplicación ya de las prohibiciones de venderle combustible a Venezuela. A partir de allí empieza el camino que intenta el avión llegar a Uruguay, es retornado a Argentina y posteriormente comienza una serie de allanamientos que van a terminar con una retención sin causa hasta que a comienzos de agosto un tribunal estadounidense, específicamente en la Florida, va a solicitar el avión, lo que posteriormente la justicia argentina va a acatar. Eso fue el 11 de agosto, lo va a acatar, señalando un marco de colaboración con Estados Unidos que primero no se cumple y además deja de lado el Convenio de Chicago y los 44 instrumentos internacionales que rigen a Venezuela porque los ha ratificado en materia de aviación civil. Sí, Ana, muchísimas gracias por explicarlo. Lo que llama la atención es que asuntos tan serios, es decir, que es un lugar en Florida que determina qué es lo que va a pasar con un avión de Venezuela, como también lo que va a pasar, digamos, con bienes, por ejemplo, pertenecientes a otros países. Pero también me tocó ver una noticia que me pareció muy grave, porque todos hemos visto cómo Venezuela le tendió la mano a Cuba ante este grave incendio y, a juzgar por las declaraciones del presidente de venezolano, esta situación con el avión incluso afectó a Cuba en ese sentido, porque Venezuela tuvo que demorar el envío de ayuda a Cuba en ese sentido. Es decir, que aquí no solamente se trata de la retención de un avión, lo que ya por sí es grave, sino que una serie de consecuencias bastante graves. Sí, bueno, primero permíteme corregir que el tribunal es en Colombia, no en Florida, que tenía aquí la duda. Luego, sí hay que dimensionar, sobre todo para quienes nos escuchan desde Rusia, porque Venezuela es un país pequeño, con una economía débil, que se generó fundamentalmente en la relación binacional casi exclusiva con Estados Unidos. Entonces, el proceso de coerción sobre Venezuela tiene un efecto devastador sobre la economía que solamente se ha podido
evitar mediante las nuevas alianzas económicas con otros países y por el trabajo nacional. Entonces, ¿qué pasa? No se trata quizás como uno se imagina en otro país, que es un avión en una flota muy grande. Venezuela no tiene otro avión del tamaño del avión que está secuestrado en Argentina. A partir de allí nosotros nos damos cuenta que si te retienen el único avión que tienes y uno de los argumentos es que no puedes comprarlo, tampoco es que puedes comprar otro, ni siquiera teniendo el dinero. Y tampoco es que puedes movilizar la flota con libertad, que además es una flota inferior a ese avión. Entonces allí el presidente de la República hacía mucho énfasis en recordar que tanto para acciones de atención a la salud en Venezuela se usaba ese avión, como para el apoyo humanitario, que es uno de los puntos fundamentales de la manera de actuar de Venezuela. Lo veíamos prestando apoyo este mismo avión unos días antes para Surinam, y el presidente de la República hablaba del caso de Cuba, donde las relaciones también se ven torpedeadas por la no disposición de los medios de transporte que se compraron para esos fines. Entonces, ese es el marco. Es importante tomar en cuenta que las actividades humanitarias, según la Corte Internacional de Justicia, tienen que ser especialmente protegidas y especialmente en un marco de medidas coercitivas unilaterales que se reconocen ilegales y que además afectan la vida indiscriminadamente a las poblaciones civiles. Las tareas que son abiertamente humanitarias tienen que protegerse por el impacto devastador que tienen sobre poblaciones indeterminadas en su número y en su nivel de vulnerabilidad. Sí, Ana, gracias por tocar este aspecto, porque también es uno de los temas que yo quisiera abordar con usted, porque me parece también que este caso de avión es muy ilustrativo, en el sentido de que vemos como, por ejemplo, la llamada retención, y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa palabra, pero la llamada retención de este avión afecta a la población civil, tal como usted ha mencionado, tanto de Venezuela como, por ejemplo, el caso de Cuba que yo acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, también sabemos que las sanciones estadounidenses lo que afectaron, por ejemplo, también eran las transacciones financieras de Venezuela, algo que tal como yo pude ver en las noticias afectó, por ejemplo, la compra por Venezuela de medicamentos y otros insumos necesarios en tiempos de la pandemia incluso. ¿Qué es lo que yo he visto en los medios internacionales en aquel entonces? Que estos problemas para adquirir medicamentos y todo eso es fruto de la ineficacia del régimen, entre comillas, de Maduro. Es decir, como si las sanciones no existieran, como si un avión retenido tampoco existiera este problema. Entonces, bien, yo no sé, pero yo quisiera también pedirle comentar ese aspecto. Ahí hay dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que las sanciones son un concepto bien particular, porque lo único que son sanciones es lo que aplica el Consejo de Seguridad. Por ende, aquí no estamos en sanciones, sino que estamos en medidas coercitivas unilaterales. En el caso de las medidas que aplica Estados Unidos, hay toda una doctrina muy clara de para qué se aplican, y se aplican para procurar un cambio de régimen, y en caso de no lograrlo o mientras lo logra, generar un nivel de sufrimiento que favorezca el cambio de régimen. Por ende, la idea es destruir las bases económicas, dañar el sistema de la infraestructura nacional, limitar el acceso a los derechos. Este es un tema que se ha estudiado porque cuando las sanciones se incluyeron, esas que son legales, que no son estas, en la Carta de Naciones Unidas se hicieron reincorporando las de textos anteriores donde el mundo no estaba globalizado. Por ende, los bloqueos económicos eran menos lesivos de lo que son hoy. Hoy, que el mundo está conectado y en el cual cada cosa que tenemos en casa tiene un componente que viene de cualquier parte del mundo, el proceso del bloqueo hace un saboteo general, una caotización general de la situación. Ahora, es muy fácil porque ese proceso no se ve directamente achacar la responsabilidad al gobierno nacional, y el gobierno nacional tiene la obligación de procurar los derechos humanos de la población, pero esa es una obligación que tiene un límite lógico y es el de los recursos disponibles. Ningún gobierno que no tenga recursos puede
satisfacer derechos, porque la salud cuesta, las elecciones cuestan, las escuelas cuestan. Entonces, las sanciones lo que hacen es que le quitan a los países el acceso a sus propios recursos. Ahí está el caso del avión, está el caso de Citgo, está el caso de monómeros que ahora se está rediscutiendo con Colombia. También está la imposición de con quién o hasta qué punto puedes entrar al comercio, está la limitación de los accesos a los fondos para el desarrollo y a los créditos internacionales. Entonces, ese paquete que está destinado al cambio de régimen, ese paquete que quita que el Estado tenga acceso a la normalidad, es lo que se busca para presionar al gobierno. El caso del avión es muy útil para esto. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta que tenemos una veintena de personas que son civiles, que no tenían ninguna vinculación de alto rango con el gobierno. Estamos hablando de unos trabajadores aeronáuticos que llegan trabajando en un país y son detenidos, les son retenidas su documentación. Nadie sabe jurídicamente cuál es el estatus más allá de una prohibición de salir del país, pero están en una situación bastante parecida a estar retenidos, secuestrados, limitados. Están a bordo de una nave que no está sancionada. Por ende, no podían prever que montarse en ese avión era un riesgo. Y lo sufren porque lo que significa el sistema de coerciones es un sistema de amenazas. Sputnik. Contamos lo que otros callan.